manos del Señor. Entenderán que quedé bastante contento. Bueno, muy bien, pero no les voy a contar más de turismo laboral. Les voy a contar más bien de un mensaje interesante, importante, que llegó a mi corazón en estos días. Quienes de ustedes hayan tenido la oportunidad de estar en algún momento de intercesión y de oración con la hermana Hilda, habrán escuchado que a veces la hermana Hilda refiere en su oración este fragmento de la Escritura. Yo lo había escuchado algunas veces, pero yo no me había, seguramente también lo había leído, pero no me había puesto a estudiarlo, no me había puesto a reflexionar sobre este mensaje que la hermana Hilda repetía con frecuencia cuando oraba. Entonces es la invitación que les hago hoy. Hoy vamos a estar adentrándonos, hoy vamos a estar profundizando sobre un pasaje de Isaías. Está en Isaías 6. Entonces les voy a pedir que por favor, si tienen Biblia, vayan a Isaías 6, y si no tienen Biblia, se levanten, gasten 1,5 calorías, vayan a la mesa que está allá y pesquen una Biblia y agarren por favor una Biblia y vayan a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Yo en esa Biblia que está ahí, no sé en qué página está, pero usted va a ser capaz de encontrar porque es uno de los libros más grandes de la Biblia. Además, dato curioso, dicen que Isaías es una mini Biblia porque también tiene 66 capítulos y la Biblia nuestra tiene 66 libros. Dicen además que la forma como está construido Isaías se parece mucho a la estructura general de la Biblia. Muy bien, entonces váyanse a Isaías y cuando hayan llegado a Isaías 6, alguien diga amén y podemos arrancar. ¿Ya estamos en Isaías 6? Muy bien, ¿qué les parece entonces si ponemos este espacio en manos del Señor antes de adentrarnos en la palabra de Dios? Señor, gracias por las personas que hoy nos acompañan. Gracias por las personas que hoy han dispuesto en su corazón escuchar de ti, Señor. Gracias por las personas que hoy te han puesto a ti en el único lugar que te corresponde, que es el primer lugar, Señor. Pero también gracias por esas que hoy no pudieron venir. Gracias por esas personas que alcanzarán este mensaje de otra manera, en otro momento. Gracias por sus vidas, por sus familias. Señor, ilumínanos hoy. Señor, corre el velo que tenemos en los ojos para que este mensaje que tienes hoy preparado para nosotros, que vas a impartir a través de tu siervo, Señor, sea un mensaje que nos redarguya, sea un mensaje que nos eduque, Señor, sea un mensaje que nos confronte y sea un mensaje del que saquemos una aplicación práctica, Señor, a partir de hoy, a partir de mañana. Señor, pongo en tus manos lo que va a pasar en este momento. Pongo en tus manos las vidas de quienes hoy nos escuchan. Amén y amén. Muy bien, estamos en Isaías 6, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si les echo un chisme primero? ¿Ven esto? Uno no debería desde el púlpito hacer publicidad, pero pues voy a hacer. Esa novia hermosa que ustedes ven ahí se llama Aura. Es una sobrina mía y ese matrimonio sucedió hace 3 años en Cali, en Colombia. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la cola de la novia y el vestido de la novia lo hizo mi mamá. Mi mamá. Y mi mamá sigue siendo una increíble modista. Toda la vida fue modista y tiene 450 años y sigue siendo una extraordinaria modista. Pero ¿por qué les estoy hablando de esa cola espléndida, increíble que hizo mi madre en ese matrimonio? Porque como leeremos en el pasaje, esto era un símbolo de grandeza. En un evento de estos, ¿quién es lo más importante? El Señor y después viene la novia, ¿cierto? Entonces la novia tiene que lucir. Muy bien, bueno, vamos a leer un texto que habla de una cola y vamos a ver quién la usa y vamos a ver qué denota esa cola, esa digamos estela espectacular. Entonces acompáñenme
acompáñenme a leer Isaías y vamos a leer primero del 1 al 5, si les parece. Dice así: en el año que murió el rey Usías, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y del 6 al 9 leemos: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Muy bien, paremos ahí por ahora. Paremos ahí por ahora. Seguramente ustedes lo leyeron antes, ustedes lo habían visto antes, habían oído a Hilda orar diciendo lo del carbón encendido que toca tus labios. Habían escuchado metáforas sobre este texto, pero si son como yo, de pronto gran parte de lo que tenía este texto había pasado un poco por encima y no habíamos comprendido la totalidad del mensaje. Yo quiero dividir esto diciendo que lo que dice Isaías 6 se puede resumir diciendo que el verdadero llamado de Dios comienza cuando el ser humano tiene una revelación auténtica. Primera parte, revelación auténtica. Segundo, reconoce su pecado. Tercero, recibe la limpieza. Y cuarto, responde con disponibilidad total. Esto podría ser el resumen de Isaías. Voy a repetir: primero, es un encuentro y una revelación auténtica. Segundo, reconoce su pecado. Tercero, recibe la limpieza. Y cuarto, contesta al llamado con una disponibilidad total. Esto es lo que acabamos de leer. Yo lo acabo de resumir, pero esto es lo que acabamos de leer. Entonces vamos a dividirlo como en esas partes, si les parece. Vamos a hablar primero de esta, que es una revelación que nos sacude. El texto empieza contándonos que el rey Usías murió. Para nosotros el rey Usías no significa mucho porque pues estamos cientos y siglos después, pero el rey Usías de la lista de reyes de Israel es de los poquitos buenos. Hay poquititos buenos. La lista es chiquita: David, este compadre y 2 más. De resto, la lista de reyes malos que tuvo Israel es interminable. Bueno, este era uno de los buenos. Empezó reinando a los 16 años. Reinó 50 y tantos años. Imagínese usted un reinado de 50 y tantos años con un rey que había sido bueno. ¿Por qué Isaías empieza contando esto? Porque seguramente el pueblo estaba inmerso en un duelo, en una inestabilidad, en una angustia, en una incertidumbre nacional, porque acababa de morir un rey que era un rey bueno y que había reinado por mucho tiempo. Bueno, muy bien.
Pero lo primero que quiero que usted rescate de lo que acabamos de leer es que a pesar de que Israel está en una tremenda crisis porque acaba de morir el rey, nótese que Isaías describe su visión, que seguramente para mí Isaías fue llevado allá y vio eso. Esto no es un sueño. Para mí Isaías fue llevado y vio a Dios. En este momento Isaías, ¿qué nos empieza diciendo? ¿Dónde está Dios? En el trono, vestido con una falda larga. Pero espérate, ¿no acabamos de leer que Usías se murió? Y que era el rey querido y que debería haber inestabilidad. ¿Acaso Dios estaba caminando de lado para otro comiéndose las uñas? ¿O Dios estaba sentado en el trono? ¿Y por qué quiero decirles esto? Porque pase lo que pase en el mundo, nada perturba la santidad de Dios. Nada molesta a Dios más allá de quitarle esa soberanía y esa paz. Estaba pasando esto y ahí estaba sentado en su trono, mientras que Isaías decía: pero si se murió el compadre, si hay inestabilidad, si esto está tremendo. Y ahí estaba sentado en su trono. ¿Por qué les digo esto? Porque escuché ayer un comentarista decir que hoy, estos días, quizás la noche de anoche, nunca había habido tanta crisis en el mundo cercana a una catástrofe nuclear desde la crisis de los misiles en los 60 con el presidente Kennedy. Los comentaristas están diciendo que lo que está pasando en estos días, estos 2 o 3 días, solamente es comparable con la crisis de los misiles. Donde esto le salga mal a Mr. Trump, amigos, ustedes no se imaginan lo que puede llegar a pasar. No nos imaginamos lo que puede llegar a pasar. No es lo mismo sacar en pijama a Maduro que acabar con Persia y con Irán, con los aliados que tiene. No es lo mismo. Les confieso, no es lo mismo. Estamos frente a una situación muy seria. ¿Y qué nos está enseñando este texto primero? Que pase lo que pase en el mundo, Dios está en el trono y sigue reinando. No importa que caigan los reyes y que mueran los reyes, Dios está en el trono y sigue reinando. La otra cosa que quiero rescatar es que los serafines dicen santo, santo, santo. ¿Sí o no? Ese santo, santo, santo para ustedes ya es familiar. Lo han leído varias veces en el capítulo 4 de Apocalipsis. Santo, santo, santo. No lo dicen serafines. En Apocalipsis lo dicen los seres vivientes. Algunos entidades descritas en el libro de Apocalipsis como los seres vivientes dicen santo, santo, santo. Pero ¿por qué dicen santo, santo, santo? Primero, me puse a investigar y no hay otro caso en la Escritura donde un atributo de Dios se repita 3 veces. No hay ningún otro caso. Solo aparece 2 veces en la Escritura la triple repetición y es con el atributo de la santidad. Aparece en la Escritura repetido el amor, repetido el Dios justo, el Dios vengador. Todo eso aparece repetido 2 veces. Pero solo aparece una vez en la Escritura un atributo de Dios que se repita 3 veces. Los hebreos, acuérdense que el Nuevo Testamento es el que es escrito en griego, pero el Antiguo Testamento es escrito en arameo. Y en arameo, este tipo de figura literaria, de repetir 3 veces, denota un gran énfasis en ese atributo particular de Dios. ¿Por qué es santo, santo, santo 3 veces? Primero, ¿qué es santo? Santo es apartado. Santo quiere decir apartado. O sea, no me mezcles con esto porque yo soy apartado. ¿Pero apartado de qué? ¿Apartado de qué?
La pureza de Dios es absoluta, es decir, la pureza de Él no tiene nada que ver con la nuestra. Es otra liga, está apartado. Hay una separación o está apartado totalmente del pecado. Y también está apartado totalmente de las características nuestras como humanos. Él es otra liga, Él es otra entidad. Por eso los serafines estos con 6 alas, 2 para una cosa, 2 para otra y 2 para otra, están cantando y están diciendo: Santo, Santo, Santo. Eso es lo primero que pasa cuando Isaías entra en ese lugar. Él no ha visto todavía a Dios. Él vio a los serafines y los escuchó que decían: Santo, Santo, Santo. Pero ¿qué pasó? Si leímos con cuidado nos dimos cuenta que hubo un temblor, que dice el texto, los quiciales temblaron, como los cimientos temblaron, y hubo humo, dice la escritura, lo acabamos de leer, hubo humo. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que cuando estamos en la presencia del Señor, nada queda igual. Nada queda igual. Todo se transforma. Ustedes recuerdan cuando Moisés es llamado a la misión que es llamado, que va a donde está la zarza ardiente, zarza que no se consume, y se acuerdan que Moisés se acerca y le dicen: quita tu calzado de los pies, porque estás pisando lugar santo. Santo. Entonces, cuando estás en la presencia del Señor, nada es como antes. Hay una zarza que no se consume, hay un humo que inunda la estancia, hay unos quiciales que se sacuden, y así se revela Dios. Pero nótese que se revela Dios sacudiendo las prioridades. El pueblo estaba apegado a un rey bueno. Pues ¿qué pasó? Caput, se fue el rey. ¿Nos pasa a nosotros también? Cuando Dios se revela en nuestras vidas, también rompe con nuestro orgullo, rompe con nuestras seguridades falsas, rompe con las cosas que creíamos que nos ceñían y nos sostenían, son debilitadas, son desarmadas. Tú que no te acercas como debieras al Señor, ¿a qué te apegas? ¿A un trabajo? ¿A un trabajo? ¿Te apegas a un dinero? ¿Te apegas al poder? ¿Te apegas a una familia? ¿Te apegas a tu pareja? ¿A qué te apegas? A cualquier cosa que te estés apegando, va a sacudir los cimientos el Señor cuando se revele en tu vida. Va a sacudir, porque ahí va a dejar claro que estás tú nomás, que tienes que tomar una decisión de si te rindes ante el Señor o si sigues aferrado a esas cosas que te dan seguridad hoy en la tierra. La segunda cosa que pasa en este texto es que la comparación es odiosa, nos humilla. La comparación, yo lo pongo aquí, una comparación que nos humilla. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Isaías apenas se ve reflejado en la luz? Les voy a poner un ejemplo. Las mujeres les pasa más, que son más cuidadosas de su estética que los hombres, pero ¿les ha pasado alguna vez que tienen un espejo quizás con muy buena luz y se acercan y ven y dicen: oh my God, yo esto no me lo había visto? Tengo 4 manchas nuevas, tengo puntitos, tengo arrugas, tengo no sé qué. ¿Y saben por qué las vieron? Siempre estuvieron ahí. Las vieron porque hubo mucha luz. ¿Qué fue lo que le pasó a Isaías frente a Dios? Una luz cegadora y resplandeciente deja en evidencia lo que es Isaías. Y entonces, ¿qué contesta él? Ay de mí que soy muerto. Eso es lo que contestó. Lo acabamos de leer. Isaías ve, siente la presencia de Dios y dice: ay de mí que soy muerto. ¿Será la única persona a la que le pasó
Eso voy a refrescarles la memoria. En el último capítulo de Job, ya terminando, Job dice, me aborrezco. ¿Y por qué dice Job, me aborrezco? Me aborrezco al ver tu santidad. O sea, cuando ya te comparas, porque si Isaías, que era un hombre de Dios y era un profeta, se estuviera comparando con nosotros, de pronto se sentiría bien. De pronto no se vería tantas arrugas. De pronto no se vería tantas manchitas. Pero es que no se estaba comparando con nosotros, ni conmigo ni contigo. Se estaba comparando con Dios. Y entonces se comparó con Dios y dijo, ay de mí que soy muerto. También le pasó a Pedro. ¿Recuerdan ustedes el episodio de Pedro en la pesca milagrosa? Cuando sucede la pesca milagrosa, que a Pedro ya no le queda la menor de las dudas que es Jesús. Que es Jesús. Y Pedro dice, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Y le pasó a Juan en el Apocalipsis. Juan, en la presencia del Señor, dice el texto, cae como muerto. Cae como muerto. Es decir, todos vamos frente a la presencia de Dios a vernos expuestos, porque su santidad, su perfección, deja de manifiesto nuestra imperfección, nuestras manchas, nuestros defectos. Pero ¿qué dice Isaías? Isaías la pescó rápido en el aire y se dio cuenta de dónde estaba su problema. Y su problema no eran líneas de expresión, poros abiertos, grasa. No, Isaías descubrió rápidamente. Isaías dijo, no soy limpio de labios. Eso lo dijo, acabamos de leerlo, no soy limpio de labios. ¿Y por qué era importante que Isaías fuera limpio de labios? Porque dice la escritura, y lo leemos en Lucas, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué sabía Isaías? Que a pesar de ser un hombre de Dios, su boca reflejaba el carácter de su corazón. Porque finalmente una persona con la boca termina notándosele. Se le nota. Boca y corazón son entidades indisolubles. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes piensan en una persona desalmada, una persona que dice cosas crueles, que dice cosas espantosas, ¿acaso no nos referimos a esa persona diciendo no tiene corazón? Decimos, ¿no? Ahora voltéense para el otro lado. Cuando ustedes oyen a una persona que usa las palabras con cuidado, que cuida a las personas, que bendice, que quiere lo mejor para los demás, nosotros decimos, esa persona tiene un gran corazón. Entonces los dos aspectos están indisolubles, corazón y boca. Por eso Isaías dice, ay de mí que soy muerto, y dice, yo ya detecté el problema que hay y está en mis labios, porque mis labios son un reflejo de mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el ministerio de Isaías no puede comenzar. Y ojo que el ministerio de Isaías es uno de los ministerios más grandes. Hay quienes dicen que Isaías es el profeta más importante. Hay algunos comentaristas que dicen que es el profeta más importante. Él estaba predicando al reino del sur y es de los profetas, si no el más importante. Hay algunos que los catalogan en profetas mayores. Este es de los grandes de los profetas mayores. Y este señor dice, mis labios están impuros, y dense cuenta que el ministerio de Isaías no puede comenzar hasta que él se ha arrepentido, hasta que él dice y reconoce que sus labios son inmundos, que él es un ser inmundo producto de sus labios. Y esto nos lleva a la tercera parte. La tercera era, ¿se acuerdan que les decía? La limpieza.
Isaías no puede limpiarse solo, como tú no puedes limpiarte solo. ¿Por qué digo que no puedes limpiarte solo? Porque tú y yo tenemos pecados. ¿Quién dijo que tú y yo podemos librarnos de esos pecados reemplazándolos con cosas buenas? No se puede. Esa es la ley anterior. Con la ley nueva, con el pacto en la cruz, tus pecados fueron todos limpiados. Tus pecados fueron todos saldados. ¿Acaso no dijo Jesús en la cruz, lo último que dijo no fue tetelestai? Y tetelestai no quiere decir consumado es. La deuda está pagada. Los pecados de Santiago, los pecados de Jorge, los pecados de Tete, los que cometió antier y los que cometerá después, fueron todos saldados. Lo mismo le pasa aquí a Isaías. Él no lo puede hacer solo. Entonces viene un serafín y agarra unas tenazas. Me estaba yo acordando el barbecue que hicimos con Pepe el otro día. Esa carne así deliciosa y esos carbones rojos abajo. Uy, yo no quería estar en el pellejo de Isaías. Que venga un serafín y agarre una de esas tenazas metálicas y agarre un carbón de esos y me lo ponga acá y suene. No me lo quiero ni imaginar. Pero eso es lo que pasó. En el verso 6 y 7, un serafín toma un carbón encendido. Es decir, ¿quién tomó la iniciativa de limpiar a Isaías? Fue Dios. Dios toma la iniciativa. Porque escucha esto que es para ti y para mí. Dios no llama a gente perfecta. Dios limpia a la gente que llama. Es bien diferente. Y tú y yo que andamos ahuyentando, desoyendo la palabra del Señor porque nos creemos indignos, porque decimos, no, Señor, pero mírame a mí. Si yo soy una porquería, pero ¿cómo me vas a considerar a mí? ¿Y sabes por qué lo hacemos? Por excusa, para pasar de agache, para sentir que no tenemos una responsabilidad con aquel que pagó por nuestros pecados en la cruz. Pero ¿qué pasó con Isaías? Isaías dijo, aquí están los labiecitos, ponga el carbón, que aquí están listos, porque Dios iba a usar a Isaías. La pregunta es si podía usar a Isaías sin limpiarlo. ¿Podemos nosotros ser unos instrumentos de Dios sin que medie la confesión? ¿Podemos nosotros ser unos instrumentos del Señor sin arrepentirnos? ¿Será que nos va a usar el Señor como instrumentos si seguimos orgullosos de nuestro pecado y si lo seguimos haciendo de forma insistente y reiterada? No. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios limpió a Isaías. ¿Y dónde tocó el carbón? ¿Acaso el carbón se fue y le tocó las manos o las rodillas o los pies o la panza? ¿Dónde lo tocó? ¿Dónde estaba el pecado? ¿Dónde había identificado Isaías que tenía el pecado? En los labios. ¿Dónde lo tocó el carbón encendido? En los labios. Entonces, Dios no es general. Dios es un cirujano, quirúrgico. Sabe dónde está tu problema, dónde está el mío. Y Dios ataca ese problema de forma quirúrgica. Quirúrgica. Mucho más quirúrgico que Trump cuando sacó el bigotón en pijama. Quirúrgico. Quirúrgico. Fue al punto, al área que Isaías dijo que estaba en problemas. ¿Y qué termina sucediendo? ¿Acaso cuando el serafín le pone el carbón encendido, será que Dios le dice a Isaías, Isaías, irás mejorando con el tiempo? Isaías, ten fe, irás siendo más puro. No, le dijo, quitado y limpio fue. Quitado y limpio fue. Así dice la escritura, ahí dice lo que leímos. No es que Isaías tuvo un cambio gradual, chiquito, baby step.
No, quitado y limpio fue. Porque cuando Dios toma un área de tu vida que corrige, la deja limpia y la deja quitada. Muy bien, entonces pasemos al cuarto porque ya 3 bostezaron. Les quería enfatizar esto: quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Eso dice lo que acabamos de leer. Cuando le ponen el carbón encendido, le dicen a Isaías: quitada es tu culpa y limpio tu pecado. ¿Por qué la distinción entre los dos? Porque si no, si le limpiara el pecado, pero no la culpa, Isaías seguiría sintiéndose indigno. Y Dios necesitaba a Isaías como un instrumento. Y Dios no te puede usar a ti como instrumento si tú te sientes indigno. Tú te tienes que sentir digno para que Dios te use como instrumento. Ahora sí, el cuarto aspecto de este pasaje de Isaías. El llamado nace después de la transformación. Es decir, hay llamado, pero para que el llamado sea eficaz, para que el llamado sea real, para que el llamado surta resultados, tiene que haber una transformación. Y ya vimos que hubo una transformación porque hubo una confesión de Isaías y hubo una limpieza. Entonces es ahí donde viene el llamado. Y a mí me impresiona esto, porque ahora Isaías no solo oyó a los serafines decir santo, 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 no solo vio a Dios con esa falda larga que les mostré al comienzo, sino que ahora lo escuchó a él. Escuchó la voz de Dios. ¿Y qué decía la voz de Dios? Vea el verso 8. Vea lo que usted tiene en su Biblia abierta. Dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Eso dice el verso 8 que estamos leyendo. Y a mí, ¿sabe qué me impresionó? ¿Y saben dónde me sentí tremendamente aludido? Dios no ordena, Dios pregunta. Dios no ordenó a Isaías, Dios preguntó. ¿Y sabes? Dios no te va a ordenar a ti servirle. Si tú estás esperando esa orden, quédate sentadito esperando. Dios no te va a ordenar a ti que le sirvas, porque a Dios solo le sirve lo que nace del verdadero amor. Isaías se sintió impuro, después se sintió limpio, y ese cambio produjo gratitud y amor. ¿Y qué dijo Isaías cuando Dios dijo, sin ordenarle, cuando Dios dijo: ¿a quién enviaré? ¿Qué contestó Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y lo mismo te va a pasar a ti. No estés esperando que Dios te dé la orden, porque si tú haces esto por presión, una cosa es presión y otra cosa es amor. Dios no quiere esclavos. Dios quiere hijos que le amen y le reconozcan. Ustedes, con el poder soberano y eterno de Dios, ¿ustedes no creen que Dios podría obligar a toda la humanidad a seguirle? ¿Ustedes creen que Dios no hace eso porque le falta poder? Lo hace así, with a snap of the hand. Lo haría así, que todos lo tuviéramos que seguir. Pero ¿cuál sería la gracia? Lo haríamos por presión, lo haríamos por obligación, y entonces no estaría el ingrediente, que es el amor. Lo que Él nos está pidiendo es: eso que yo hice, reconócelo y responde en concordancia, responde con amor, responde con gratitud. Isaías debía tener todavía las ampollas en los labios, digo yo, aquí en la cocina, no sé, no lo dice el texto, pero Isaías debería estar todavía empollado. ¿Y qué contestó? Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando Dios nos quiere ocupar en su ministerio? No decimos heme aquí. En ese momento se nos cae la pluma, ¿cierto? Cuando el predicador dice: ¿quién va a ir a tal? ¿Cierto?
se nos cae la pluma, ¿cierto? Cuando hay que ir a algún evento de la iglesia o cuando hay que servir, pues ese día no podemos, ese día estamos ocupados, ese día el que puso el mensaje lo dejamos en visto, ese día las cobijas estaban tiernas y tibias, ese día había miles de pretextos para no venir. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Nótese que Isaías no discutió. Isaías no dijo y no negoció tampoco. No dijo, a ver, Señor, si yo voy, ¿qué me gano? ¿Qué hay para mí? What's in it for me, dirían los gringos. ¿Qué hay para mí si yo obedezco? Mira, me acabas de pegar un quemón en el labio. O sea, ¿qué hay? Si yo obedezco, ¿qué hay para mí? ¿Ustedes vieron en el texto a Isaías negociando? ¿O a Isaías discutiendo? ¿O a Isaías preguntando las condiciones de su contrato? Señor, ese es un contrato de ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas tengo que servirte? ¿Domingos también? ¿Sábados? No, Isaías no discute, Isaías no negocia, Isaías no pregunta por las condiciones. ¿Y saben por qué? Porque cuando estás en la presencia de Dios, se te acaban las excusas. No hay excusas, no hay pretextos, no hay pretextos. Pero esto nos lleva a la parte más confrontadora del mensaje. Porque ya hablamos de las 4 cosas brevemente. Dijimos que para que hubiera un llamado eficaz, primero tenía que haber una revelación clara. Ya la vimos. Hubo humo, se sacudió el lugar. Los serafines dijeron santo, santo, santo. Había una cola larguísima. Ya lo vieron, ¿no? Después dijimos que había que haber una confesión. Isaías confiesa que los labios de él son impuros. Después dijimos que tenía que haber una limpieza. Hubo un carbón encendido que créame que funciona bastante bien como antibacterial. Le aseguro, no lo ensaye usted en la casa, pero le aseguro que es un eficaz antibacterial. Y cuarto, viene el llamado. ¿Y cómo contesta Isaías? Con disposición total. Isaías contesta el llamado con disposición absoluta y total. Pero esto nos lleva a una pregunta poco perturbadora y difícil. Y es, la visión era, ve y predica y no te van a escuchar. A ver, Dios, a ver si te entiendo. Me acabo de quemar los labios. Perdí un pedazo del labio. Y tú me estás diciendo que yo voy a ir a predicar y no me van a oír. ¿Había necesidad de quemarme el labio? Eso era. Y fíjese que hoy en día, cuando tú le pides a alguien que haga algo, ese alguien siempre te pregunta, ¿qué me gano? ¿Para qué? ¿Por qué? Isaías sabía. Dios no lo engañó. Dios no lo engañó. Recuerde lo que dice en el verso, creo que es el 9. Lean el verso 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Eso dice el verso 9. O sea que Dios no estaba engañando a Isaías. Dios le dijo, ve a llevar este mensaje, pero te tengo noticias. No te van a oír. No te van a oír. Yo creo que ustedes y yo nos hubiéramos sentido absolutamente frustrados de que nos mandaran a una misión que tenía estas posibilidades de éxito. Entonces, si tenía estas posibilidades de éxito la misión, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál era la intención de Dios? Quiero que leamos la segunda parte del texto. Quiero que leamos desde el verso 10 hasta el 13. Acompáñenme ahí. Dice así: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos
y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió a él, hasta que las ciudades estén desoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella una décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Fíjense este tremendo texto. Uno podría hasta justificarlos diciendo, no entendieron el mensaje porque Dios así lo decidió. Dios engrosó su visión, su entendimiento, veló sus ojos para que no entendieran el mensaje, porque lo dice claramente aquí, y no haya para él sanidad. O sea, era parte del plan. ¿Por qué? Se me ocurren algunas razones de por qué cuesta obedecer un llamado cuando ese llamado no va a dar frutos. Ya vimos que estaba destinado a que no diera frutos el llamado. Cuesta trabajo obedecer ese llamado. Sin embargo, Isaías no cuestionó el llamado, sino que lo obedeció. Había un congregante de esta iglesia que decía que el alfabeto de todos tiene 28 letras, pero el de los cristianos tiene 4. O, B, D, C. 4 letricas. Es un alfabeto simple. No te enredes con la ñ, no la necesitas. Tú necesitas 4 letras. O, B, D, C. Y es exactamente lo que hizo Isaías. Obedeció el mandato, a pesar de que resultaba inútil. Sin embargo, yo encuentro unas razones de por qué valía la pena que Isaías hiciera lo que hizo. Aquí van algunas de esas razones. La primera, si había juicio, si se iban de todas maneras a perder, ¿por qué era necesario que Isaías les contara y les predicara? Porque Dios siempre advierte antes de juzgar. ¿Sabías que Dios siempre advierte antes de juzgar? Hay un texto en Amós, se los voy a leer. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. O sea que Dios no te va a agarrar por sorpresa. Dios te va a advertir una y otra vez te va a decir, para que tu corazón endurecido sea persistentemente endurecido, que hayas tenido la oportunidad de cambiar y no hayas querido. Por eso Isaías va allá y dice, predica el mensaje y no lo escuchan, porque Dios siempre advierte. Porque si Dios no advirtiera, el juicio de Dios sería arbitrario. Y el juicio de Dios nunca es arbitrario. Es una consecuencia de una resistencia permanente, de una resistencia nuestra permanente. Segunda razón importante de por qué valía la pena que Isaías hiciera lo que hizo. El mensaje en realidad exhibe y pone en evidencia lo que hay en el corazón. No es el mensaje de Isaías el que produjo que se endurecieran. No se confundan. El mensaje de Isaías no endureció al pueblo. Acuérdense de esto. Una vez alguien escribió y dijo, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Y es el mismo sol. Derrite la cera y endurece el barro. Entonces el mismo mensaje del Señor quebranta tu corazón o endurece tu corazón. Depende de quién, del corazón que escucha. Habrá personas que entre más escuchen, más se endurecen.
Habrá personas que llegan al momento en que han escuchado una única vez y traían el corazón más duro que una piedra de pedernal. Y cuando escucharon el mensaje del Señor, se quebrantaron. Se quebrantaron. Entonces es el mismo mensaje el que quebranta un corazón o endurece un corazón. Eso pasó con Isaías. El mensaje puso en evidencia lo que había en el corazón del pueblo. ¿Y qué había? Dureza. ¿Qué había? Apostasía. ¿Qué había? Incredulidad. Eso era lo que había en el corazón del pueblo. Tercero, muy importante, siempre hay un remanente, ¿sabes? Siempre. Si ustedes leen a Pablo en sus cartas, habla mucho del remanente. Siempre hay un remanente. Lo mencionó Isaías al final de este pasaje. Habla de un remanente. Dice aquí, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Entonces, siempre queda un remanente, siempre queda un remanente. Es decir, no me vengas con el cuento de decir que no le vas a predicar y a compartir a las personas que te rodean porque ya están perdidas y porque todas están perdidas y porque has visto que esa persona ha hecho yo no sé qué tipo de cosas y tú eres el que juzga y dices, este ya no tiene ninguna salida. Tu opción no es discriminar ni discernir quién sí y quién no. Tu misión es compartir. Punto. Deja que el resto de la obra sea hecha por Dios. Pero tú no pongas filtros. Tú no decidas a quién sí y a quién no. Tú simplemente comparte, porque tú no sabes si esa persona es el remanente. Si esa persona ha sido elegida y es parte de ese remanente. Tú haz caso, tú simplemente haz caso. Y último, muy importante, ¿por qué tenía que predicar ese mensaje Isaías? Porque en el reino, los resultados, la forma, los indicadores de gestión del reino, para ponerlos así. El pobre Víctor, yo, Pepe, somos todo el tiempo apretados por algo que se llaman KPIs. ¿Sí o no? ¿O solo yo? Todos tenemos KPIs, KPIs, o sea, indicadores de gestión. ¿Y cómo se vive la vida del mundo? Con indicadores de gestión. Es decir, alguien le diría, Isaías, ve y predica este mensaje, hazme una estadística de cuántos conviertes, a ver si vale la pena, porque en la vida todo es costo-beneficio. Tú predicas, ya te quemaste un poco, ve y predica y ojalá conviertas a muchos. Aquí decía que no, aquí no hay esas métricas en el reino. Aquí decía que incluso si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, dice el texto. O sea que las matemáticas del reino son muy diferentes de las nuestras. ¿Ustedes se acuerdan esa negociación previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan de esa negociación? No, que si quedaran tantos y que si tantos y que si tantos. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan un poco el juicio de Noé? O sea, termina salvando una familia, no más, porque el resto no era digna de ser salvada. Entonces, no crean ustedes, y esto me da a mí mucha tranquilidad, no crean ustedes que una iglesia solo sirve cuando está llena. No. Si para llenar esta iglesia hay que decir cosas que a la gente le guste oír, pero que no estén acá, la preferimos vacía. La preferimos con pocas personas. Pero nosotros no vamos a estar diciendo cosas que aquí no están solo para que algunas de las sillas estén llenas. De la misma forma como a Isaías le dijeron que fuera a predicar un mensaje que la gente no se lo iba a
escuchar. Si yo resumiera un poco a título de aplicación y les dijera, ¿qué me llevo yo de este texto de Isaías? Yo les diría que, primero, nadie puede ver a Dios y seguir igual. Y sabes, si tú estás caminando con Cristo, igual, mucho me temo que probablemente no has visto al verdadero Dios. Si tú mismo no has notado cambios, con el dolor de mi alma te tengo que decir que yo no sé si has visto al verdadero Dios. Porque un encuentro con Dios no deja las cosas como estaban antes. Un encuentro con Dios no es posible. No es posible ver la santidad de Dios. No es posible ver esa estela blanca. No es posible ver la grandeza del Señor y seguir igual. Y si ese eres tú, que tú sientes que has aceptado a Dios desde la información, pero Dios no está contigo en la transformación, pídele que se revele y que se revele como se le reveló a Isaías. Pídele. Dile, estoy harto de escuchar de ti la información. Quiero tenerte a ti desde la transformación. Pero cuidado, porque si tú le dices eso, es muy probable que Él te diga lo que le dijo Isaías: ¿a quién enviaré? Y ahí vendrá tu siguiente respuesta. Y ese será el momento donde Él va a separar el trigo de lo que no era, semilla. La santidad del Señor no está peleada con la gracia. Es decir, claro que ante esa luz que enceguece, todos nuestros defectos son evidentes y se ven protuberantes y exagerados nuestros defectos. Pero ¿sabes? Dios provee la gracia. Dios te está diciendo: no me importan tus pecados. No tengo memoria para tus pecados. Tus pecados los pagué con mi Hijo. Tu cuenta está saldada y está en cero. No me digas que no me sirves porque eres indigno, porque yo te hice digno, porque yo pagué por tus pecados y tú eres digno. Acordémonos que Dios no tiene nietos, tiene solo hijos. Todos somos hijos. Nadie es cristiano porque su padre lo fue, o porque su abuelo lo fue, o porque viene de una familia. Nadie es. Todos nos podemos acercar, como dice el apóstol Pablo, al trono de la gracia. Todos nos podemos acercar al trono de la gracia. ¿Y qué se necesita para acercarnos al trono de la gracia? Una cosa: confesar nuestros pecados y reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador. Nada más. No se necesita nada más. También me conmueve saber que Dios no está buscando el talento disponible. Dios está buscando los corazones. A Dios no le importa de qué eres tú capaz de hacer. No nos sorprendas con eso, porque Él sabe. Él es tu diseñador. El que escribió tu manual de usuario fue Dios. Él ya sabe para qué estás diseñado y para qué no. Él no quiere solamente eso, un talento. Él lo que quiere es un corazón rendido, no más.
un corazón rendido. Cuando empezábamos este ministerio, ¿acaso esa no era nuestra gran preocupación? ¿No nos sentábamos allá en una mesa en la casa de Maritza y decíamos, pero ¿cómo vamos a hacer esto nosotros? Pero cuando nosotros pasamos por un seminario, cuando nosotros tuvimos esto o aquel título, y nos dábamos cuenta después de que Dios no estaba buscando personas con las credenciales o con los talentos, estaba buscando personas dispuestas. Y eso sí éramos personas dispuestas. Y aquí estamos. Seguimos siendo personas dispuestas, con errores, con defectos, con problemas, pero dispuestos. Y finalmente, el verdadero llamado, ¿saben de dónde nace? De la gratitud. Cuando Isaías se supo perdonado, Isaías dijo, heme, se le acabaron las condiciones, se le acabaron los pretextos. Cuando se supo perdonado, Isaías levantó la mano y dijo, heme aquí, envíame a mí. Sé que el mensaje no va a ser oído, envíame a mí. ¿Cuánta gente necesita oír el mensaje que tenemos? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente está tan perdida hoy? ¿Cuánta gente cree que vinimos al mundo dizque a ser felices? Esa es la promesa del mundo, que vinimos a ser felices. Hágame el favor, protuberante mentira. No vinimos a ser felices, vinimos a cumplir la voluntad de Dios. Vinimos a cumplir la voluntad de Dios. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es lo que Él nos dijo al final, antes de partir, en el lago de Galilea, despidiéndose de sus discípulos. ¿Acaso no les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones? Esa fue la última cosa que se le oyó decir. Fue lo último. Y siempre que dicen, siempre que es lo último que dijo alguien, ¿es importante o no? Todos nos acordamos de lo último que dijo una persona que amamos. Los 12 fueron testigos. Y lo último que les dijo fue, id y haced discípulos. Unos escucharán, otros no escucharán. Pero siempre hay una semilla y una simiente santa. Siempre hay un remanente. Solo Dios sabe qué va a pasar con esta crisis del mundo de hoy. Solo Dios sabe. Pero tú y yo deberíamos tener la certeza de que pase lo que pase, estaremos del lado correcto. Pase lo que pase, estaremos del lado correcto. Ojalá yo pudiera garantizarles que no habrá sufrimiento. Ojalá yo pudiera garantizarles y mostrarles 30 textos de la Biblia que dicen que el rapto sucede antes y que nos vamos antes y que estamos intocables e inmaculados y no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Esa nunca ha sido la promesa. La promesa ha sido: en casa de mi Padre muchas moradas hay. La promesa es allá, no acá, no acá. Que vamos a tener dificultades. En el mundo tendréis aflicciones, pero no os afanéis. Yo he vencido al mundo, dice la Escritura. Entonces, tengamos fe y certeza. Y si no hemos tenido esa revelación como la tuvo Isaías, roguémosle al Señor verlo, roguémosle al Señor oírlo, escucharlo y sentirlo de la forma como le pasó a Isaías, para que nuestro llamado esté acompañado de la transformación. Inclina tu rostro ahí, y si no has hecho esto nunca, te voy a pedir que lo hagas. Si ya lo hiciste, te voy a pedir que lo repitas, porque nunca sobra hacernos del lado correcto.
Señor, gracias. Tú dices que si confesamos con nuestra boca que tú eres el Señor y lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos, Señor. Y hoy hemos venido ante ti y te hemos dicho que confesamos con nuestra boca que tú eres el Señor y que tú has muerto en la cruz y has pagado con la sangre de tu Hijo por nuestros pecados. Hoy lo confesamos y lo creemos en nuestro corazón. Te reconocemos como nuestro, no solo Salvador, que es fácil, sino que te reconocemos como nuestro Señor. Y te pedimos, Señor, que nos des el carácter, la fe, la firmeza para mantenernos ante este mundo que nos atrae con sus ofertas. Gracias, Señor, porque ya somos. Gracias, Señor, porque te pertenecemos, porque nos has comprado del mercado de los esclavos, porque ya no somos de este mundo, aunque estemos acá. Señor, y vamos a ver a todo aquel con el que nos encontremos de esta verdad de la cual hoy somos dueños, hasta el día en que tú vengas, hasta el día en que nos vayamos de acá. Amén. Amén. Quiero repetir que las coincidencias con Alice son diosidencias enormes, solo comparadas por el largo de la cola de Dios